Durante 3 décadas, fui más que la esposa de un hombre exitoso. Fui el pilar detrás de un imperio que parecía inquebrantable. Mi nombre es Miredis González, y esta es mi historia, una historia de amor, sacrificios y traiciones percibidas que me llevaron de ser la compañera inseparable de Daddy Yankee a enfrentar acusaciones que jamás imaginé. ¿Qué ocurrió realmente? ¿Por qué decidí reclamar lo que, según algunos, no me correspondía? Hoy quiero contarte mi verdad, una historia que nadie conoce completamente. Quédate, porque esto no es lo que imaginas. Ser la esposa de un ícono mundial del reggaetón no es tan glamuroso como muchos imaginan. Las luces, los aplausos, los éxitos, todo eso puede deslumbrar desde afuera, pero en mi realidad eran solo una pequeña parte de una vida mucho más compleja. Durante más de 30 años, fui la sombra detrás de Daddy Yankee, trabajando incansablemente para mantener a flote no solo nuestra familia, sino también las empresas y proyectos que construimos juntos. Desde las primeras giras en lugares pequeños hasta las noches triunfales en estadios repletos, siempre estuve ahí, asegurándome de que cada detalle detrás de su éxito estuviera en su lugar. Mientras él estaba bajo los reflectores, yo mantenía la casa en pie. Fui madre, esposa y en muchas ocasiones gestora de los sueños que compartíamos. Cuidé de nuestros hijos y me aseguré de que tuvieran una vida estable, algo que no es fácil cuando el mundo entero está mirando cada movimiento de tu familia. Pero mi rol no se detenía en la casa. También me encargué de gestionar las empresas, de supervisar los contratos y de lidiar con las finanzas, para que nada faltara y todo funcionara como debía. Sin embargo, no era fácil. Vivir con un hombre constantemente rodeado de tentaciones, fama y atención requería una fortaleza que no sabía que tenía. Durante años, soporté sus celos, esas noches en las que desaparecía para ir de fiesta. Y sí, también infidelidades que rompieron mi corazón más veces de las que puedo contar. Cada una de esas pruebas me hizo cuestionar mi lugar en su vida, pero elegí quedarme. Elegí quedarme por nuestra familia, porque creía en el hombre que era detrás de la fama, ese hombre que solo yo conocía en su vulnerabilidad y humanidad. Hubo momentos en los que sentí que nuestro matrimonio era un sacrificio unilateral, que mientras yo daba todo de mí, él vivía atrapado entre los aplausos y las distracciones que venían con su éxito. Pero aún así, creí en nuestra unión. Creí que nuestro amor y los años compartidos eran más fuertes que cualquier obstáculo. Era fácil perderme en su mundo, pero cada día me recordaba que estaba construyendo algo más grande que yo misma. Una vida para nuestra familia y un legado que quería proteger. Pocos saben el costo real de ese sacrificio, porque el mundo solo ve la parte brillante de la historia. Pero detrás de cada triunfo, había una mujer sosteniéndolo todo, a menudo sacrificando su propia felicidad por el bienestar de los demás. Mi vida al lado de Daddy Yankee nunca fue simplemente la de una esposa que acompañaba a su marido famoso. Fui mucho más que eso. Era su socia, su confidente y la persona que manejaba todo lo que no se veía detrás del escenario. Mientras él brillaba bajo los reflectores, encantando al mundo con su música, yo trabajaba incansablemente para asegurarme de que la maquinaria detrás de su éxito funcionara a la perfección. Mi rol era fundamental en cada aspecto de nuestras empresas, desde las decisiones financieras más pequeñas hasta los contratos más importantes, estaba involucrada en todo. Mientras otros veían a un artista exitoso, yo veía las largas horas en las oficinas, revisando cuentas, negociando acuerdos y asegurándome de que cada empleado recibiera lo que merecía. Sabía que cada dólar que administraba no solo representaba ganancias, sino también el esfuerzo y el sueño que compartíamos de construir un legado que perdurara más allá de nuestras vidas. Nunca tomé un centavo que no me correspondiera. Cada decisión financiera que tomé fue con la intención de cuidar lo que construimos juntos. Cada dólar fue administrado con el cuidado que merecía, porque sabía que no solo era para nosotros, sino para nuestra familia,
nuestros empleados y todos los que dependían de nuestro éxito. Pero aunque trabajaba sin descanso para que todo saliera bien, las críticas siempre estaban ahí, susurrando a mi alrededor como un eco constante. Las personas veían mi vida desde afuera y asumían que lo tenía todo: el dinero, la estabilidad, la vida perfecta. Pero lo que no veían era el sacrificio detrás de cada decisión, las lágrimas que derramé en soledad y los años que dediqué a sostener un imperio que muchos solo soñaban con alcanzar. Mientras él se paraba en los escenarios, recibiendo aplausos y reconocimiento, yo me mantenía en las sombras, cargando con la responsabilidad de todo lo demás. ¿Era justo? Tal vez no, pero entendía que nuestro éxito dependía de ese equilibrio. Sabía que, aunque no llevaba el mismo brillo de los reflectores, mi trabajo era igual de crucial para mantener todo funcionando. El sacrificio no era solo físico o emocional, también era un sacrificio de mi identidad. Me convertí en la guardiana silenciosa de nuestro imperio, renunciando muchas veces a mis propios sueños y aspiraciones para asegurarme de que los suyos se cumplieran. Y aunque el mundo nunca lo vio ni lo entendió, yo sabía que estaba haciendo lo correcto por nuestra familia y por aquello que construimos juntos. Cuando Daddy Yankee tomó la decisión de retirarse de la música, algo en nuestra dinámica cambió por completo. Habíamos pasado décadas trabajando juntos, construyendo un imperio que nos llevó a lugares que nunca imaginamos. Yo sabía cuánto había aportado, no solo como esposa, sino como socia y pilar fundamental en cada éxito que alcanzamos. Por eso, cuando llegó el momento de enfrentar la realidad de su retiro, sentí que una parte de ese esfuerzo debía ser reconocida. No tomé la decisión de reclamar una parte del patrimonio de manera impulsiva ni con resentimiento. Lo hice porque creía que era justo. Después de todo lo que había soportado, los años de sacrificio, las noches en vela, los golpes emocionales y el trabajo constante para que nuestras empresas funcionaran, sentí que era mi derecho. No se trataba de traición, como muchos han querido pintarlo. Era una cuestión de dignidad y justicia. Pero lo que no esperaba era la tormenta que vendría después. Las redes sociales me convirtieron en el blanco de ataques constantes. Me llamaron traidora, avariciosa, y dijeron que estaba intentando destruir al hombre con el que compartí mi vida durante más de 3 décadas. Fue como si todo lo que hice por nuestra familia, todo lo que soporté en silencio, hubiera sido borrado de un plumazo. Nadie parecía recordar las veces que lo perdoné, las noches en las que me quedé sola mientras él estaba fuera, las veces que luché para mantener a flote las empresas cuando las cosas se complicaban. Para el mundo, mi decisión se redujo a una cifra: $100 millones. Esa cantidad se convirtió en el símbolo de mi supuesta avaricia, pero nadie quiso entender el contexto detrás de esa cifra. No era un simple número, era una representación del valor que sentí que debía reconocerse después de todos los sacrificios que hice. Lo más doloroso fue darme cuenta de que incluso personas cercanas me veían como una villana en esta historia. Parecía que todos se habían olvidado de los años en los que estuve a su lado, en las buenas y en las malas. Me convertí en la antagonista, en la mujer que supuestamente intentaba derrumbar lo que construimos juntos, cuando en realidad solo estaba intentando proteger mi propio valor y legado. Esa decisión, aunque necesaria, vino con un precio emocional altísimo. No era una cuestión de codicia ni de venganza. Era una manera de decir: yo también estuve aquí. Yo también luché, sufrí y trabajé para que todo esto fuera posible. Pero la sociedad rara vez está dispuesta a escuchar la historia completa. Y así me encontré enfrentando no solo un juicio legal, sino también el juicio despiadado de la opinión pública. Lo que comenzó como una simple reclamación terminó convirtiéndose en una batalla legal que nunca imaginé enfrentar. Jamás pensé que Daddy Yankee, el hombre con el que compartí más de 30 años de mi vida, tomaría la decisión de llevar nuestro caso a los tribunales. De repente, nuestra historia, esa que había sido construida entre lágrimas, sacrificios y triunfos, se convirtió en un espectáculo público. Cada decisión financiera,
Cada discusión privada y cada momento difícil que compartimos como pareja quedó expuesto bajo la lupa del público y los jueces. Recuerdo con claridad la primera vez que entré en esa sala del tribunal. Mi corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por la mezcla de emociones que me invadían. Me sentía desgarrada, como si estuviera luchando contra alguien a quien aún amaba, alguien que conocía mis fortalezas y también mis vulnerabilidades. La frialdad de la sala, el peso de las miradas y la formalidad del proceso hacían que todo se sintiera irreal, como si estuviera en una pesadilla de la que no podía despertar. Cada audiencia fue como revivir los momentos más dolorosos de nuestra relación. Los abogados de ambas partes desmenuzaron cada aspecto de nuestra vida juntos, buscando argumentos para ganar el caso. Cada decisión que tomé en el pasado, cada gasto que supervisé y cada sacrificio que hice fue analizado y, a menudo, cuestionado. Lo que antes eran recuerdos privados, ahora se convirtieron en evidencias y argumentos legales. Fue una experiencia profundamente humillante. Escuchar cómo mi vida era diseccionada y presentada como una historia de ambición y avaricia fue devastador. No era fácil mantener la compostura mientras el mundo veía una versión distorsionada de mi historia, una en la que yo era la villana. Las redes sociales no tardaron en hacer eco de los detalles, con personas que nunca me conocieron emitiendo juicios sobre mi carácter y mis intenciones. A pesar de lo difícil que era enfrentar ese proceso, sabía que no podía retroceder. Mi verdad era clara y sentí que tenía que defenderla, aunque me costara todo. No se trataba solo del dinero, sino de mi dignidad y del reconocimiento de lo que había aportado durante tantos años. El juicio no solo me obligó a enfrentar a Daddy Yankee en un escenario completamente diferente al que estábamos acostumbrados, sino que también me llevó a confrontar mis propios sentimientos. Me di cuenta de que, aunque estábamos en lados opuestos, seguía teniendo un cariño profundo por el hombre con el que compartí gran parte de mi vida. Pero ese cariño no podía detenerme. Sabía que esta era una lucha que tenía que enfrentar por mí misma, porque mi historia también merecía ser escuchada y valorada. Lo más difícil de este proceso no fue el juicio en sí, ni siquiera la presencia de Daddy Yankee en el otro extremo de la sala. Lo más devastador fue enfrentar la opinión pública, ese tribunal invisible donde todos tienen algo que decir y nadie se detiene a escuchar la verdad completa. Ver cómo personas que no me conocían, que no entendían mi historia, me juzgaban con tanta dureza, fue una herida que aún no sana del todo. Las redes sociales se llenaron de comentarios crueles, acusaciones sin fundamento y burlas que destrozaron mi carácter. Para ellos, yo era la mujer que estaba traicionando al ícono que tanto amaban. Nadie parecía recordar que durante más de 3 décadas estuve a su lado, sacrificando mi bienestar y mis propios sueños para apoyar los suyos. No veían a la mujer que trabajó incansablemente para mantener su hogar, su familia y sus empresas funcionando mientras él vivía bajo los reflectores. Solo veían a una figura que, desde su perspectiva limitada, intentaba robarle al hombre que admiraban como artista. Los titulares amarillistas no ayudaban, distorsionaban los hechos y alimentaban una narrativa en la que yo era la antagonista. Se olvidaban de que detrás de cada éxito de Daddy Yankee había un equipo, y dentro de ese equipo estaba yo, muchas veces liderando desde las sombras. Las acusaciones dolieron más de lo que puedo describir. Personas que nunca habían estado en mi lugar, que no conocían los sacrificios que hice, se sentían con derecho a opinar sobre mi carácter y mis intenciones. Me llamaron avariciosa, traidora y oportunista. Cuestionaron cada decisión que tomé, sin detenerse a pensar en las razones detrás de ellas. Pero, a pesar de todo, me aferré a la esperanza de que algún día la verdad saldría a la luz. No estaba buscando destruirlo, como muchos afirmaban. Tampoco buscaba venganza ni un castigo hacia él. Solo quería lo que consideraba justo después de todo lo que había dado durante tantos años. Entendía que su posición como ícono mundial lo protegía, que para muchos él representaba algo mucho más grande que una persona. Era un símbolo,
un modelo a seguir, alguien que nunca podía equivocarse, pero yo sabía la verdad. Sabía cuánto había contribuido al hombre que todos admiraban, y aunque nunca busqué reconocimiento público, tampoco podía permitir que se borrara mi lugar en nuestra historia. Lo más difícil de todo fue darme cuenta de que, para el mundo, mi verdad no importaba tanto como su percepción de la historia. Pero en el fondo, sabía que no estaba luchando por la aprobación de los demás. Estaba luchando por mí misma, por mi dignidad y por el reconocimiento de lo que construimos juntos. El juicio fue como subirme a una montaña rusa emocional de la que no podía bajarme. Cada audiencia era una mezcla de ansiedad, agotamiento y, en ocasiones, desolación. Verlo a él, Daddy Yankee, en el estrado, hablando de nuestra historia como si fuéramos desconocidos, fue una de las experiencias más dolorosas de mi vida. Este no era el hombre con el que había compartido más de 30 años de mi vida. Era alguien diferente, alguien que estaba dispuesto a enfrentarse a mí en un campo de batalla que nunca imaginé. Ambos teníamos abogados que parecían listos para destruir al otro. Cada uno tenía su estrategia, su narrativa de los hechos, y cada palabra que se decía en esa sala resonaba como un golpe más en mi corazón. Mis abogados presentaron pruebas detalladas de cómo trabajé durante años para mantener nuestras empresas a flote. Desde contratos hasta movimientos financieros, cada documento hablaba de mi esfuerzo y de mi papel crucial en el éxito de nuestro patrimonio. Sin embargo, los abogados de Daddy Yankee tenían un enfoque completamente diferente. Intentaron pintar un cuadro en el que yo no era más que una figura secundaria, alguien que simplemente había estado allí, pero que no había contribuido de manera significativa. Cada vez que escuchaba sus argumentos, sentía que intentaban borrar mi historia, minimizar mi sacrificio y reducir mi rol a algo irrelevante. Era desgastante, no solo física y mentalmente, sino también espiritualmente. Había días en los que sentía que no tenía fuerzas para seguir, en los que la presión y el escrutinio eran demasiado abrumadores. Pero algo dentro de mí sabía que no podía rendirme. Este juicio no era solo por una cifra económica, se trataba de algo mucho más profundo. Se trataba de mi dignidad, de mi valor y del reconocimiento de todo lo que había aportado durante esos años. Cada vez que me sentía al borde de colapsar, recordaba los sacrificios que hice, las noches en vela, las veces que prioricé el bienestar de nuestra familia por encima del mío. Me aferré a la certeza de que mi verdad era válida y que tenía derecho a defenderla, aunque el proceso fuera doloroso. A medida que el juicio avanzaba, quedaba claro que esta no era solo una batalla legal, sino también una batalla emocional y moral. Estábamos enfrentándonos no solo como expareja, sino como dos personas que en algún momento habían sido un equipo, pero que ahora se encontraban en lados opuestos de una historia compleja. Cada audiencia era un recordatorio de lo que habíamos compartido y de cómo las cosas habían cambiado, pero también era un recordatorio de por qué estaba allí, para luchar por lo que merecía y por todo lo que representaba mi lugar en nuestra historia. El día del veredicto llegó como una tormenta que había estado viendo venir desde lejos. Había esperado tanto este momento, pero cuando finalmente llegó, los nervios se apoderaron de mí. Cada segundo que pasaba en esa sala se sentía eterno. Miraba al juez, tratando de encontrar alguna señal en su expresión, pero su rostro era impenetrable. Sabía que, en cuestión de minutos, todo lo que habíamos discutido, presentado y peleado durante meses tendría una resolución. Cuando se anunció el veredicto, el silencio en la sala era abrumador. Los jueces dictaminaron que no tenía derecho a la cantidad que reclamé. Fue un golpe duro, uno que me dejó una mezcla de emociones difíciles de procesar. Por un lado, sentí frustración. Había invertido tanto tiempo y energía en demostrar mi verdad, en defender mi lugar en nuestra historia, y el resultado no fue el que esperaba. Por otro lado, sentí tristeza, como si todo el esfuerzo y el sacrificio de años no hubieran sido reconocidos como merecían. Sin embargo, en medio de esa montaña rusa emocional, también sentí una extraña sensación de alivio. Había terminado.
La batalla legal, que había consumido tanto de mí, finalmente había llegado a su fin. Aunque no obtuve lo que buscaba en términos materiales, sentí que no había perdido mi esencia. Había luchado por mi dignidad, por mi verdad y por lo que consideraba justo, y eso era algo que nadie podía quitarme. Salir de esa sala del tribunal fue como dar un paso hacia un nuevo capítulo de mi vida. Sabía que la opinión pública seguiría dividida, que algunos me verían como una villana y otros entenderían mi posición. Pero, en el fondo, sabía que había hecho lo correcto al hablar mi verdad, incluso si el resultado no fue el que esperaba. El veredicto marcó el final de un capítulo lleno de dolor y desafíos, pero también el comienzo de un camino diferente. No era el cierre perfecto que imaginé, pero sí un recordatorio de que mi valor no dependía de una cifra ni de la validación de otros. Había luchado con todo lo que tenía, y aunque el resultado no fue el que deseaba, seguía siendo fiel a mí misma y a lo que creía. Ahora, mientras trato de reconstruir mi vida y encontrar una nueva dirección, miro hacia atrás y veo un camino lleno de sacrificios, alegrías, dolores y lecciones. Han sido años de desafíos constantes, pero también de crecimiento personal. En medio de todo lo que enfrenté, de lo que soporté y de lo que perdí, encontré algo que nadie puede quitarme, la certeza de que lo di todo. No espero que todos me entiendan. Sé que muchos ya tienen su versión de mi historia, una versión simplificada, llena de juicios y etiquetas. Pero mi vida nunca fue simple, y mi historia es mucho más que los titulares. Durante más de 30 años, fui más que una esposa. Fui una luchadora incansable, una madre protectora y una mujer que dejó de lado sus propios sueños para apoyar los de su familia. El tiempo me enseñó que las historias siempre tienen dos lados, y aunque mi versión puede no ser perfecta, es honesta, es real. No pretendo ser una heroína ni una víctima, solo una persona que tomó decisiones basadas en lo que creyó justo en cada momento. Quizás me equivoqué en algunas cosas, pero también acerté en muchas otras, y ambas partes forman parte de quién soy. Mi relación con Daddy Yankee no terminó como pensé que lo haría. Después de todo lo que vivimos, después de compartir una vida juntos, fue doloroso ver cómo llegábamos a un tribunal para cerrar nuestro capítulo. Pero incluso en medio de esa tormenta, nunca olvidé los momentos buenos, los recuerdos que construimos y las razones por las que estuve a su lado durante tanto tiempo. Siempre seré la mujer que lo apoyó en sus momentos más altos y en sus días más oscuros. Estuve allí cuando nadie más lo estuvo, ayudándolo a construir su imperio, cuidando a nuestra familia y enfrentando las tormentas que venían con la fama. Esa es mi verdad, y la comparto no para justificarme, sino para que la conozcas. Hoy, mientras cierro este capítulo y miro hacia adelante, me aferro a las lecciones que aprendí. Aprendí que mi valor no depende de la validación de los demás. Aprendí que, aunque las críticas duelen, no definen quién eres. Y aprendí que incluso en los momentos más difíciles, siempre hay una oportunidad para levantarse, seguir adelante y encontrar un nuevo propósito. Esta es mi historia, mi verdad. No es perfecta, pero es mía. Y la comparto para que veas que, detrás de cada juicio, siempre hay una vida más compleja de lo que parece. A todas las mujeres que están escuchando mi historia, quiero hablarles directamente. Muchas veces nos encontramos en situaciones en las que sentimos que nuestra voz no es suficiente, que nuestros esfuerzos pasan desapercibidos o que debemos cargar con todo en silencio. Pero déjenme decirles algo, somos mucho más fuertes de lo que creemos y no debemos permitir que nadie, ni siquiera las circunstancias, nos hagan olvidar nuestro valor. Durante años me vi atrapada en el papel que otros definieron para mí. La esposa, la madre, la administradora, la sombra detrás del éxito. Y aunque cumplí con todos esos roles, descubrí que mi identidad no depende de ellos. Somos mujeres completas, con sueños, con luchas y con un poder inmenso para superar cualquier obstáculo. Este es un llamado a que te empoderes, a que no permitas que las opiniones de los demás definan quién eres. Si tienes una verdad, defiéndela. Si tienes una pasión, persíguela.
Y si sientes que te has perdido en el camino, recuérdate que siempre es posible volver a empezar. Empoderarse no significa estar en contra de nadie, sino a favor de nosotras mismas. Significa reconocer nuestra fuerza, nuestra resiliencia y nuestra capacidad para crear el cambio, ya sea en nuestros hogares, en nuestras comunidades o en nuestras propias vidas. Quiero que sepas que mereces ser valorada, que tus esfuerzos importan y que nunca estás sola en tu lucha. Cada desafío que enfrentamos es una oportunidad para crecer, para aprender y para ser la mejor versión de nosotras mismas. Así que levántate, confía en ti misma y no tengas miedo de reclamar el espacio que mereces en este mundo. Recuerda, no somos el reflejo de los demás, somos nuestra propia luz y esa luz tiene el poder de iluminar incluso los caminos más oscuros. Nunca dejes que nadie la apague.